Queridos hermanos, nuevamente me encuentro con ustedes a través del canal de YouTube de la Fundación Rosa Mística. En esta oportunidad muy especial porque vamos a dedicar un espacio para hablar de una de las místicas más grandes de la Iglesia Católica. Se trata de la beata Ana Catalina Emmerich. Muchos de ustedes han escuchado hablar de ella gracias a que en unas décadas atrás Mel Gibson llevó a la pantalla grande la famosa película La Pasión de Cristo. Gracias a este hecho hizo que en los 5 continentes el nombre de la humilde beata Ana Catalina Emmerich fuese resonado, fuese llevado a muchas familias gracias a este hecho de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, porque él tomó los escritos de Clemente Brentano, que fueron prácticamente las visiones de la beata Emmerich, para hacer el guión de esta película. Por eso hoy vamos a hablar quién fue esta humilde mujer alemana y vamos a ir desarrollando este programa que lo quiero titular La beata Ana Catalina Emmerich, Camino a los altares. ¿Quién fue la beata Ana Catalina Emmerich? Fue una mujer alemana nacida un día 8 de septiembre de 1774 en una humilde población, en una humilde aldea de Flamske, al norte de Alemania. Pertenece a la diócesis de Münster. Esta alma que vio la vida en esta comunidad de Alemania en medio de una pobreza impresionante, hija de un matrimonio de campesinos que tenían el mayor tesoro, que es el don de la fe. Por tal motivo, Ana Catalina fue bautizada el mismo día en que nació. ¿Qué dicha más grande? Que los padres tengan la conciencia de bautizar a sus hijos apenas abren sus ojos a este mundo, porque ese mismo día ella abrió los ojos a los hechos sobrenaturales. La misma Ana Catalina Emmerich cuenta que Dios le concedió la gracia de tener conciencia desde el mismo momento en que fue bautizada, porque a pesar de los años ella recordaba con lujos y detalles cómo habría sido aquel primer día de vida de ella. Creo que ningún ser humano, ninguno de nosotros tenemos esa facultad, si no es porque Dios la otorga, de poder tener conciencia desde el primer momento en que tenemos vida, o que mejor dicho, abrimos los ojos al mundo. Ana Catalina Emmerich es un hecho verdaderamente singular, no solamente por las cosas extraordinarias que le pasaban o que sucedieron a lo largo de su vida, sino porque evidentemente, queridos hermanos, Dios tenía una misión muy especial para esta religiosa, para esta alma contemplativa a la cual Dios la dotó con excepcionales dones y carismas. Esto ha sido posible conocer gracias a la pluma de un gran hombre llamado Clemente Brentano, el cual fue en su época un gran literato, un gran escritor alemán que consiguió en aquel entonces la fama y todo lo que cualquier escritor en su momento desea, pues él lo consiguió. Y atraído por la fama y por todo lo que se hablaba sobre la beata Ana Catalina Emmerich en su época, por sus carismas, por sus estigmas, fue atraído hasta la casa donde se encontraba viviendo esta doncella de Dülmen, como le llamaban también, por curiosidad, porque él mismo así lo relata. Pero la misma Ana Catalina, a través de sus visiones, había conocido que iba a llegar un personaje con algunas características específicas, que cuando ella vio llegar a Clemente Brentano a su habitación, pudo reconocer a él como el peregrino, porque así ella lo veía a través de sus visiones. Y desde ese momento ella supo que Clemente Brentano era la persona, iba a ser la pluma que iba a ser posible de tomar apunte de todas las visiones que Dios le había a ella dotado. Y es gracias a la pluma de Clemente Brentano que podemos hoy día conocer muchos detalles de la vida de esta mujer, y también del doctor Wesener, que fue el médico de cabecera durante varios años hasta el momento en que Clemente Brentano toma la misión de llevar a escritura las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich.
¿Cómo fueron los primeros años de vida de esta mujer? Increíblemente, queridos hermanos, para Ana Catalina Emmerich, que tuvo familiaridad con lo sobrenatural desde temprana edad, consideraba que todos los seres humanos habían sido dotados con estas gracias como ella. Solo que pensaba que los demás no hablaban de ello porque eran mucho más humildes que ella. ¿A qué me refiero? Que ¿quién fue el mejor amigo de Ana Catalina Emmerich en la infancia? Nada más y nada menos que Juan el Bautista, el cual se aparecía en el jardín de su casa para jugar con ella y explicarle para qué servía cada planta que se cultivaban en el jardín de su huerta. Y de esta manera, al estilo de Santa Hildegarda y otros santos contemporáneos de la Iglesia Católica que han sido agraciados con estos dones sobrenaturales, Ana Catalina sabía perfectamente cómo curar diversas enfermedades con las hierbas que se cultivaban en el campo. Vuelvo a recalcar que esto lo aprendió con su amigo Juanito, el cual ella le veía como un niño que aparecía en su jardín, con el cual podía jugar, conversar, incluso recibir instrucciones religiosas. ¡Qué dicha más grande! No solo por tener la oportunidad de tener la dicha de tener apariciones como de Juan el Bautista, sino de haber sido catequizado por lo sobrenatural como fue su caso. ¿Por qué Ana Catalina guardó silencio de todos estos hechos? Porque para ella, cuando llegaba a su casa, que siempre era habitual rezar en familia en aquel entonces, ella comenzaba a contar con cualquier naturalidad típica de un niño las cosas que el niño Juan le enseñaba en el jardín. Claro está, sin decir quién era el que se lo enseñaba, pero cuando era preguntada que de dónde sacaba estos conocimientos, ella preguntaba, ¿y ustedes no lo saben? ¿Y ustedes nadie se los ha contado? Y ahí es cuando ella se da cuenta que tenía que aprender a guardar silencio para evitar sufrir más de lo que ya sufría, porque empezaba a ser incomprendida hasta por las personas que la rodeaban en su casa. Porque recuerden que en aquel entonces, para los años del 1700, porque Ana Catalina nació en el 1774, pues evidentemente el acceso a la literatura de las Sagradas Escrituras, pues eso estaba destinado para los sacerdotes, para los que se formaban para la vida religiosa, pero para el común denominador, que en su gran mayoría muchos no sabían ni leer ni escribir, y menos Ana Catalina, porque estamos hablando de que esto ocurría a la edad de un niño de kinder. Entonces era imposible de dónde esta niña iba a tener conocimientos de tradición de la iglesia, de lo sagrado, poder comprender las Sagradas Escrituras y evidentemente como lo podría hacer cualquier exegeta o persona letrada con conocimientos, digamos que simplemente podríamos decir habían sido infundidos por Dios. De esta manera Ana Catalina fue creciendo en la virtud, en el conocimiento y en las prácticas religiosas. Tenía frecuentes visitas de los santos, de la Santísima Virgen. Desde temprana edad Ana Catalina hacía el viacrucis desde su pequeña cabaña donde había, digamos, nacido hasta la población más cercana. Ana Catalina tenía una peculiaridad que le encantaba levantarse muy temprano porque en su inocencia ella decía que le gustaba pisar el pasto cuando apenas estaba tocado por el rocío antes que otras personas lo pisaran, porque ella podía contemplar cómo hasta las pisadas comunes ya manchaban hasta la vegetación con sus pecados. Me refiero nuestros pecados, porque para ella, en su vida tan sutil, tan profunda, ella consideraba de alguna manera que el pecado era algo vivo, y tenía razón, porque el pecado tiene vida, solamente que nosotros, como no vemos, no comprendemos la magnitud de lo que puede hacer el pecado en un alma. El pecado carcome el alma, el pecado daña, como la gracia infunde vida. Entonces ella veía estas dos realidades y sufría al ver que las otras personas les daba lo mismo pecar, les daba lo mismo no rezar, les daba lo mismo no cumplir los mandamientos y vivir en pecado. Ojalá que la beata Ana Catalina Emmerich nos conceda a todos nosotros la facultad, por lo menos un poquito, de poder tener la conciencia de Dios, de poder tener la conciencia de los sacramentos y vivir la fe con aquel esplendor, con aquella magnitud con que la beata Ana Catalina lo vivió. De esta manera Ana Catalina se fue preparando para la primera comunión y de esta forma ella iba creciendo en virtud
y en heroicidad. Poco a poco empezó ella a hacer penitencias, a ayunar con frecuencia, y los carismas iban creciendo vertiginosamente. En el pueblo natal, donde ella vivió, en una oportunidad, al contemplar el Cristo que estaba en la iglesia de San Lambert, allí recibió ella la corona de espinas, los estigmas de la corona de espinas, y de esta manera fue recibiendo todas las heridas de la pasión, que al principio eran invisibles, pero causaban físicamente tremendos dolores. A lo largo de su vida fue favorecida con extraordinarias gracias, como el hecho mismo de poder vivir solamente de la comunión y pequeños sorbos de agua. Otro de los carismas que se desarrolló en la vida de la beata Ana Catalina era la facultad de la bilocación, de estar en dos partes a la vez, incluso de conocer los hechos bíblicos y viajar en el tiempo, si se puede decir así, y pido disculpas si teológicamente estoy dando una forma tal vez no precisa, pero quiero de alguna u otra manera hacerme comprender ante la audiencia para poder explicar que ella todos los hechos bíblicos los veía como un eterno presente. Y debemos recalcar que para Dios el hoy es un eterno presente. No hay tiempo ni espacios para Dios. Por eso ella podía contemplar los hechos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como que estaban ocurriendo en el preciso momento en que ella los contemplaba. Solamente que ella en sus visiones no podía modificar los hechos porque ya habían ocurrido, pero era una espectadora y su misión era contemplar para poder transmitir lo que estaba viendo. Y gracias a este tipo de fenómeno místico que fue visto de manera extraordinaria en la vida de Ana Catalina Emmerich, arqueológicamente muchos lugares fueron encontrados gracias a los datos que ella pudo precisar para ubicar lugares donde se habían desarrollado hechos bíblicos o de la tradición de la iglesia. Siendo uno de los más llamativos el hecho de que ella narra que posterior a la muerte de Jesús, la Santísima Virgen se fue a vivir con el apóstol Juan a Constantinopla, a la localidad de Éfeso, donde ocurrieron todos estos hechos bíblicos, donde el apóstol Juan y el discípulo amado se fue a vivir con la Santísima Virgen y donde Pablo escribió hermosísimas cartas. Ella dice que en la actual ciudad de Éfeso, o mejor dicho, donde se encuentran las ruinas de Éfeso, en una montaña, fue el lugar donde la Santísima Virgen pasó sus últimos días. Y gracias a la precisión con que la beata Ana Catalina narró la vida de la Virgen en este lugar, una religiosa francesa a la cual le tengo una gran devoción y a la cual he tenido la oportunidad de conocer de cerca a sus descendientes, a su familia. Se trata de Sor Marie Mandat Grancet, que también está en proceso de beatificación y canonización. Esta religiosa, que perteneció a las Hijas de Caridad de San Vicente de Paúl, luego de leer los escritos de la vida de la Santísima Virgen narrados por la beata Ana Catalina Emmerich, pudo, gracias a unos arqueólogos, ubicar el lugar exacto y conseguir las ruinas de lo que fue la casa de María Santísima, y que de seguro muchas de las personas que me están escuchando a través de este programa han tenido la oportunidad de visitar en lo que hoy día se encuentra en la ciudad de Éfeso, o Kusadasi, como también se le dice actualmente a la localidad. De esta misma manera, ella puede confirmar o pudo confirmar muchos de los lugares que hoy día son motivo de culto, como es el caso del anillo nupcial utilizado por la Santísima Virgen, que también tuve la oportunidad de visitar y que Ana Catalina asegura que el anillo que utilizó la Santísima Virgen en sus desposorios con el casto San José se encuentran en la ciudad de Perugia, en el Duomo de la ciudad de Perugia. Y así como estos datos, Ana Catalina, sin haber salido nunca de su habitación y del convento donde ella pasó gran parte de su vida también en Alemania, pudo conocer hechos imposibles en su época. Tal vez hoy día nosotros no lo vemos tan difícil, porque usted se mete en internet y puede googlear, como decimos así, y poder conseguir cualquier información. Pero pensemos que para el 1700 y 1800 esto era imposible conocer. Y solamente esto lo se puede comprender para un alma que ha sido guiada como una pluma en la mano de Jesús, en la mano de Dios.
Qué extraordinario, queridos hermanos. Hoy en este programa tenemos dos reliquias insignes de la beata Ana Catalina Emmerich. De este lado, en este relicario, tenemos un fragmento óseo del cuerpo de la beata Ana Catalina. Y de este otro lado, en este cuadro donde ustedes pueden contemplar una típica pintura de la beata Ana Catalina, hay una mancha de sangre de una de las heridas de sus estigmas. Ana Catalina Emmerich siempre deseó hacerse religiosa, tuvo pánico al pecado y quería ser virgen para Jesús. Y es por eso que ella ingresa a la Orden de las Agustinas. Le costó muchísimo, queridos amigos, porque en aquel momento se necesitaba una dote y Ana Catalina era extremadamente pobre. Había aprendido la facultad de poder saber coser y prestaba este servicio a poco dinero de remuneración por ello en su aldea donde ella vivía. Prestaba el servicio de costurera, pero era más lo que ella regalaba que lo que cobraba, porque hacía mucha caridad fabricando o cosiendo ropa para niños pobres, para personas humildes. Entonces era casi imposible, cada vez que tenía algo ahorrado, venía alguien a tocar a la puerta y ella compartía de lo que le faltaba con las personas más necesitadas. Aquí yo les quería comentar, queridos amigos, que cuando he tenido la facultad y voy a facilitar a las personas que me están ayudando a hacer posible la grabación de este programa, fotografías inéditas del lugar donde nació, donde vivió y donde murió la beata Ana Catalina. Cuando visitamos el lugar donde ella pasó su infancia y donde ocurrieron estos hechos de sus encuentros con Juan el Bautista en torno de un aljibe y podemos contemplar la manera como vivió, realmente es impresionante, porque vivía en un establo, en un lugar donde la ventilación en verano era increíble, y yo no me puedo imaginar que ustedes que conocen o han escuchado hablar de los fríos gélidos de Alemania, no puedo entender cómo estas personas pudieron sobrevivir viviendo prácticamente en la miseria. Para que ustedes se hagan una idea, y lo voy a tratar de recrear con fotografías que ustedes van a poder contemplar a lo largo de este programa, dentro del lugar donde vivía la familia Emmerich, también convivían con los animales por el solo hecho de poderse calentar. Y dentro de este mismo espacio, sin chimeneas y con gran ventilación, cocinaban la comida a leña. Por tal motivo, entre el humo de la leña, el olor de los animales, el olor al heno, pues así vivía la familia Emmerich. El lugar exacto donde los niños dormían, Ana Catalina con sus hermanos, era donde se colocaban las pacas de heno en una especie de segundo piso, por decir así, sobre los animales, para no congelarse en el invierno, ya que la única cama que había en el lugar era la de los papás. Cama, por demás decir, muy pequeña. No sé si para entonces o era por la mala alimentación, pero debo acotar que el tamaño de Ana Catalina Emmerich y de sus parientes era mucho más pequeño de lo que habitualmente uno puede considerar las medidas de un ser humano. Para yo poder entrar al lugar donde Ana Catalina cosía, donde ellos comían, prácticamente tenía que inclinarme casi del todo, porque esta familia debe haber sido como de 1,40 m, 1,50 m, chiquitos, verdaderamente. No sé si esto era producto hasta incluso de la mala alimentación que tenían, que no se desarrollaban como se debería haber desarrollado una persona del tamaño normal. Pero explico esto para que podamos entender la magnitud del sufrimiento en que Ana Catalina se familiarizó desde la temprana edad. Por ello, tal vez para ella meditar la natividad del niño Jesús tenía mucho sentido, porque sabía perfectamente convivir con la mula, con el buey y con los animales, porque convivían dentro del mismo espacio físico. Ana Catalina logra ingresar al convento porque incluso llegó a tomar clases para aprender a tocar el piano, para por lo menos prestar este servicio, al no tener ella la posibilidad de dar la dote al convento cuando entró. Hizo todo lo humanamente posible y lo logró. Pero en esta época de la Revolución Francesa no pasó mucho tiempo para que el convento quedara suprimido, y Ana Catalina fue la última religiosa del convento que dejó la clausura para poder ir a vivir a otro lugar. Esto fue un gran sufrimiento. Durante su vida como religiosa, Ana Catalina fue incomprendida, sobre todo por los mismos hechos sobrenaturales
la misma oportunidad que se le otorgó a Ana Catalina de comulgar más frecuente que el resto de sus mismas hermanas religiosas, porque Ana Catalina, al solo alimentarse del agua y de pequeños sorbos de caldo, para ella el comulgar era lo que le daba la fuerza, la vitalidad para poder seguir en su diario vivir. Entonces, el no tener acceso a la comunión para ella era entrar en una verdadera agonía. De esta manera, Ana Catalina, por más que quiso tratar de ocultar los hechos extraordinarios y no llamar la atención de sus hermanas, hizo todo lo posible, pero evidentemente, cuando Dios enciende una lámpara, no es para que esa lámpara esté debajo de una mesa, sino para que esté sobre la mesa y dé luz a los que estemos en oscuridad. Y eso era lo que Dios quería para la beata Ana Catalina Emmerich. Y en ese entonces, la beata, al ser la última de las religiosas que dejó la clausura, pues ella se fue a vivir con una viuda y también a prestar servicio con su confesor, el cual trató también de ayudarla todo lo que pudo, y ella evidentemente la propuesta que se le había dado era ir como servicio, como una persona que iba a ayudar al sacerdote y de alguna manera ganarse el espacio donde vivir y donde comer. Pero esto no duró más que un año, porque enseguida Ana Catalina, por los mismos sufrimientos de los estigmas y por todos los sufrimientos físicos y morales que ella sufría, cayó postrada en cama hasta el momento de su muerte. Entonces Ana Catalina era más el tiempo que pasaba en éxtasis que a veces se prolongaban hasta por 7 días y que volvía en sí solo cuando en obediencia el sacerdote le traía la comunión y volvía en sí. Fue en este periodo en que Clemente Brentano llega a la vida de la beata Ana Catalina Emmerich. Y Ana Catalina diariamente, al volver en sí, el señor Clemente Brentano tenía el horario para poder visitar a la beata Ana Catalina, recibir el relato, él transcribir lo que ella le relataba, y al día siguiente volvía, leía y Ana Catalina corregía todo lo que se le había narrado a Clemente Brentano, de manera de que él no colocara, pues evidentemente al ser un literato y una persona con toda la formación literaria que tenía Clemente Brentano, Ana Catalina estuvo siempre preocupada de que se transcribiera exactamente tal como ella lo había contemplado. Y bueno, de esta manera se desarrolló la vida de Ana Catalina, acostada, postrada en una especie de cesta de mimbre, como ven en este cuadro. Así pasó por lo menos 11 años de su vida postrada. La cama de Ana Catalina Emmerich, no sé si podrán dimensionar medidas a través de la transmisión, pero era casi del tamaño de este escritorio. Siempre estuvo sentada, nunca podía recostar su cabeza de la almohada porque ella sufría la coronación de espinas. Entonces el roce de su cabeza con una almohada evidentemente le agregaba mayor sufrimiento. Tuvo otra facultad, el no dormir. Ana Catalina, después de estar en cama, nunca más volvió a conciliar el sueño. Los momentos de descanso eran los éxtasis, porque estaba continuamente contemplando las realidades sobrenaturales. Y cuando volvía de sus éxtasis era solo para transmitir lo que había contemplado, para comulgar, para confesarse, y prácticamente así transcurrió la vida de la beata Ana Catalina Emmerich. ¿Qué contemplaba a través de sus visiones? Pues evidentemente un programa sería muy extenso para poder hablar de ello, pero podría citar cosas muy hermosas que encontramos a través de los relatos que ella hizo al señor Clemente Brentano. Por ejemplo, recuerdo una visión de Ana Catalina Emmerich que ocurrió cuando ella contemplaba aquellos episodios tan difíciles, tan rudos de lo que fue la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Esto ocurre por la persecución de Herodes, que quería matar al niño Jesús. Ustedes se han preguntado cómo pudo haber sido aquello. Se sabe que Herodes quería matar al niño y que dio la orden, pero ¿cómo fue que solamente se pudo salvar Juan y el niño Jesús de aquella masacre? Pues evidentemente siempre ha existido la ideología, porque el demonio las ha querido inculcar de alguna u otra manera, socialistas, llamémoslo así, por dar un nombre, o comunista, aunque en aquella época no se le decía de esta manera. Pero cuando los gobiernos o las autoridades que rigen una nación tratan de alguna manera de
controlar las masas, pues evidentemente eso no es libertad. Y eso ocurría en la época del pueblo judío, cuando estaba oprimido por los romanos. Entonces Herodes, ¿saben lo que inventó? Hacer un censo, pero un censo para premiar la fertilidad. Y Ana Catalina contempla que las madres vistieron a sus niños con las mejores galas y fueron llevados a puntos estratégicos. Muchas personas que han hecho películas sobre la matanza de los niños inocentes lo que tratan es de reflejar que los niños estaban con sus madres en sus casas y que todos los menores a 2 años fueron asesinados. Pero habría que pensar que si hubiese sido así, muchas madres pudieron haber huido con sus niños y se pudieron haber salvado algunos. Pero en una mente macabra como la de Herodes se tenía que haber creado algo distinto para tratar de que no se salvara a nadie, salvo Juan, que había sido avisado a sus papás de llevarlo al desierto a esconder, y el niño Jesús, que también había sido avisado a San José por un ángel, que había sido avisado para que lo sacara de Judea y lo llevara a tierras de Egipto, donde no iba a correr peligro y donde después iba a ser avisado para que retornaran. Entonces, de esta manera, las madres llevaron a puntos de control donde iban a ser premiadas por la fertilidad, y es por decir, en pequeños coliseos, en puntos donde fueron señalizados, las mamás fueron engañadas y llevaron a los niños. Y al llegar al lugar, las madres eran separadas de los niños con el cuento de que los médicos iban a revisar a los niños y que después se los iban a entregar. Las madres eran conducidas a un punto desde donde iban a contemplar cómo degollaban a los niños. Dicen que los gritos fueron espantosos. Habría que imaginarse aquel terror, aquella película, aquella pesadilla, cómo el demonio se pudo haber regocijado y cómo esta sangre de los primeros inocentes se derramó. Y es por eso que se dice, caíste por inocente, porque las madres cayeron por inocentes por haber llevado a sus niños a la invitación de Herodes. A veces nosotros hoy día celebramos fiestas y no comprendemos el por qué llamamos las fiestas de determinada manera. Por eso es que se dice, caíste por inocente, porque aquellas madres cayeron inocentemente a la seducción de Herodes, que las engañó con el cuento de premiar la fertilidad. Así fue como el niño Jesús se salvó. Pero hay un hecho muy lindo que ocurrió durante la huida. Muchos, pero voy a contar uno. Cuando la Sagrada Familia fue conducida por José, María, camino a Egipto, no estamos hablando que eran 11 millas, 11 kilómetros. Estamos hablando de que tal vez fueron más de 1000 kilómetros que fueron recorridos por desiertos y que tuvieron que ir en forma de zigzag porque el niño iba siendo perseguido en la medida que iban llegando a diversos poblados y los dioses del pueblo egipcio caían a la llegada del niño y de esta Sagrada Familia. Y como el pueblo de Egipto siempre en su época fueron bastante, llamémoslo así, no recuerdo exactamente la palabra cuando uno dice, mira, no paso debajo de una escalera porque me va a ir mal. Pero ellos eran de esta mentalidad. Eran, digamos, siempre estaban pensando que les iba a ir mal si hacían una cosa o si no adoraban a Dios. Entonces, como llegaron esta familia y coincidía que tras la llegada de la Sagrada Familia se caían los dioses, ellos culpaban a los recién llegados como que ellos eran los culpables por los cuales los dioses estaban reaccionando de esa manera y se destruían. Desde siempre han existido ladrones y hubo una guarida de ladrones que se encontraba en el desierto y que tenían mecanismos no muy distintos tal vez a los que se usan ahora. Eran los caminos por donde pasaban las personas que iban de viaje y que evidentemente si van de viaje a otro país pues llevaban posiblemente dinero o cosas que podrían ser robadas para comercializar. ¿Cómo robaban? Colocaban especies de hilos que conducían a campanas y cuando las personas tropezaban estos hilos, las campanas sonaban y salían de las guaridas los ladrones y robaban a las personas. La Sagrada Familia iba sola en horas complicadas en que la visibilidad era menor y los ladrones salen a robar a la Sagrada Familia. Dice Ana Catalina que ella contempló cómo la Santísima Virgen desarropa al niño y el niño con una ternura mira al ladrón y el ladrón en vez de robarlo se siente con compasión y lleva a su guarida a esta nueva familia. Resulta que el hijo de este ladrón tenía una enfermedad como una especie de lepra en la piel. Entonces en vez de robar, este hombre tuvo consideración de favorecer a esta familia, les brindó comida, les brindó agua y cobijo en esta noche. Y este hombre, viendo esta sanidad, esta manera de vivir tan rara, tan distinta de esta familia,
les ofrece un balde de agua y la Virgen pide unos paños para colocar unas cortinas y asear al niño. La Virgen, viendo la enfermedad que tenía un niño contemporáneo a su hijo, al niño Jesús, contemporáneo al niño Jesús, que era hijo de este ladrón, le ofrece y le recomienda bañar al niño en la misma agua donde ella había bañado al niño Jesús. ¿Qué sucedió? Que el hijo del ladrón empezó a curarse de esta enfermedad de la piel que tenía. Y José, de forma alegórica, empezaba a hablar de que su hijo algún día traería la paz y que vendría la paz para Israel. ¿Qué sucede? Que cuando la Sagrada Familia tenía que partir a Egipto, no solamente se fueron con algo necesario para el camino que estos ladrones le ofrecieron, sino que el papá del niño que había sido curado le dice a José: hombre justo, dile a tu hijo cuando comience a reinar que se acuerde de nosotros. Dice Ana Catalina Emmerich: he visto al niño que fue curado con estas aguas crecer y hacerse ladrón como su padre. Aquí vemos una enseñanza. Los niños repiten lo que ven de los papás. Ese niño se hizo ladrón como el papá. Y dice Ana Catalina: he visto que con el tiempo este niño volvió a tener contacto con Jesús el día Viernes Santo en el Calvario. Y el niño repetir las mismas palabras que su padre le dijo a José. Este niño era el buen ladrón que murió al lado de Jesús y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estos son hechos que Ana Catalina nos narra con una descripción extraordinaria y que no los encontramos, digamos, sino en sus visiones y algunas en la tradición de la Iglesia. ¿Qué nos favorece leer esto? Pues evidentemente enriquece el alma, enriquece el espíritu. Algunos de estos relatos pudiéramos pensar que fueron confirmados con la tradición, como es el caso de la Verónica, a la cual ella, digamos, también narra este hecho, del cual Ana Catalina dice que el verdadero nombre no era Verónica, sino que este nombre se le acreditó a esta mujer por el mismo hecho de ser la persona que tenía guardado en su hogar el verdadero rostro de Cristo, o sea, la de la Verónica, la del velo del rostro de Cristo. Si mal no recuerdo, puedo equivocarme porque, digamos, es tanto lo que me ha tocado estudiar y leer sobre la Beata Ana Catalina. Creo que se llamaba, si mal no recuerdo, Juana Chuza o Serafia, queridos hermanos. Era el verdadero nombre de la Verónica, pero que este nombre quedó en el olvido y que fue traído a la colación como la Verónica por ser la que portaba el verdadero rostro de Cristo. Hay otros relatos muy hermosos que Ana Catalina nos narra y espero tener la oportunidad de seguir haciendo programas sobre la Beata Ana Catalina para que ustedes, digamos, se sientan motivados a conocer de ella y ayudarme a promoverla, porque necesitamos un milagro. Y quién quiera el Señor que uno de ustedes sea favorecido con el milagro para la canonización. Y también vamos a dejar en este programa todos los datos de cómo contactarme para que puedan ustedes hacerme llegar cualquier testimonio que pueda favorecer la causa Ana Catalina. Al final explicaré un poco de quién soy, a qué me dedico y por qué es importante que ustedes me escriban con sus testimonios para ayudar en el proceso de canonización. Quería contar un testimonio más basado en los escritos de la Beata Ana Catalina Emmerich. Dice Ana Catalina con respecto a Hechos de la Pasión que ella ve a Jesús llorando y sudando gruesas lágrimas de sangre en el huerto de Getsemaní. Ella dice que este lugar ya era un lugar sagrado de por sí, porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal, ella dice que Adán y Eva lloraron en la misma roca donde Jesús lloró el día en que estuvo en el huerto de los olivos. ¿De qué manera? En que Adán y Eva lloraron en su pecado y Jesús venía a recorrer los mismos lugares sagrados que los primitivos padres habían recorrido en el pecado, pero Él los venía a recorrer, a redimir de forma redentora. Y es por eso de que el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, que sabemos que se llamaba el lugar de la calavera, el Gólgota. ¿Sabían ustedes por qué se llamaba así o por qué se le decía así? Esto es bíblico, el lugar de la calavera, porque era el lugar donde estaba enterrado Adán, el primer hombre, el lugar donde se encontraba el cráneo de Adán.
Y es por eso que muchos crucifijos antiguos eran, digamos, pintados con un cráneo y dos huesos, así como cuando ustedes señalan el veneno, tal cual. Dos huesitos y un cráneo a los pies del Cristo. Eso significaba que Jesús había sido crucificado sobre la muerte y él ya no tenía, la muerte no tenía poder sobre él porque él estaba sobre la muerte. Y evidentemente había sido crucificado sobre el lugar donde nuestros primeros padres habían sido sepultados. Qué extraordinario, queridos hermanos, qué cosas más hermosas. Cuando he tenido la facultad o la oportunidad de visitar Tierra Santa, es inevitable dejar de pensar en Ana Catalina. Ella viajaba de forma sobrenatural, pues nosotros los mortales tenemos que viajar reuniendo para poder ir a Tierra Santa. Pero espero en Dios muy pronto regresar a Tierra Santa y me estoy tratando, digamos, de preparar para poder organizar hermosos videos y recorrer Tierra Santa con los escritos de Ana Catalina Emmerich y con la palabra de Dios, para poder explicarles en programas como este, desde el lugar exacto, qué dice la tradición de la Iglesia, qué dice la Sagrada Escritura y qué nos refleja la beata Ana Catalina Emmerich a través de sus visiones de lo que ocurrió en determinados lugares. De esa manera podemos recrear la Gruta de la Leche, el lugar de la Natividad, el lugar de la Casa de Nazaret, el lugar de la Casa de Loreto, cómo fue trasladada de Nazaret hasta Loreto. En fin, habría tanto contenido que yo creo que ustedes se van a terminar aburriendo de mí y espero no de la beata Ana Catalina Emmerich, porque queda mucho trabajo por hacer para llevarla a los altares. Yo me llamo William Sandoval y me presento de último porque este programa no es para hablar de mí, es para hablar de Ana Catalina Emmerich. Ella es la protagonista. Yo simplemente les estoy transmitiendo quién era ella, quién fue Clemente Brentano y todo lo que les he ido narrando. Actualmente pertenezco a la Comisión Emmerich en Alemania desde hace unos años atrás y estoy de forma gratuita y voluntaria prestando mi servicio a esta comisión en Alemania para poder llegar a sus hogares y presentar toda esta información en español. Por eso les digo que pueden comunicarse conmigo a través de la información que van a ver en pantalla para que cualquier testimonio que ustedes deseen dar sobre la beata Ana Catalina Emmerich nos los puedan enviar, porque necesitamos un milagro para que Ana Catalina sea llevada a los altares. Hoy día ella es beata, fue beatificada por Juan Pablo II el día 3 de octubre del 2004. Quiera el Señor que algunos de ustedes que me están viendo a través de este video sea favorecido con un milagro para la canonización. Y vamos a cerrar este video rezando la oración pidiendo por la canonización, que dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ana Catalina Emmerich es tu amiga escogida. En su vida ella tuvo gran cercanía hacia ti y transmitió tu amor a sus semejantes. Aún hoy, personas alrededor del mundo sienten que confiando en ti, Ana Catalina pudo vivir, amar y sufrir. Por esto, ella está aún en el corazón de muchas personas. Permítenos aprender como ella lo hizo, que tú siempre estás a nuestros lados. Ayúdanos a amar a otros como ella lo hizo, y en esto sentir tu presencia. Concede que Ana Catalina Emmerich sea pronto canonizada, sea su vida en comunión contigo reconocida y venerada alrededor del mundo. Por su intercesión, bendícenos y protégenos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beata Ana Catalina Emmerich, ruega por nosotros. Agradecerles a todos ustedes que han tenido la paciencia de escuchar y ver este programa. No se queden con este tesoro, les invito a compartirlo con sus amigos y a seguirnos también en nuestro canal de YouTube de la Fundación Rosa Mística. Pueden seguirnos también a través de Instagram y mis redes sociales, @WilliamSandovalTesta99 o @Fundación Rosa Mística, y compartir nuestro contenido católico. No es para gloria nuestra, sino para la mayor gloria de Dios y para que más personas puedan alimentarse de verdadero conocimiento católico y sobre Ana Catalina Emmerich, que para muchos es una gran desconocida. Y tenemos la misión en este tiempo de desempolvar su vida, desempolvar sus escritos y llevarlos a sus hogares. Muchas gracias por haber, compartido nuestro contenido y nos vemos muy pronto con más sobre la vida de la beata Ana Catalina Emmerich. Que Dios les bendiga.